Comenzaremos el relato desde que Rosalía fue notificada, ya sea porque ella no quería convencerse o porque no lo quería escuchar, o porque no le encontraba una justificación a lo que debía hacer, ya sea por H o por B. El tema es que para ella no había ninguna justificación terrestre, pero sí extraterrestre. Una vez que Felipe terminara el libro que los extras le habían mandado escribir, ellos se lo llevarían. Por lo tanto, Rosalía debía facilitarle a Felipe la forma para que obtuviese y adquiriese toda la información para realizar dicho libro. Nada de este mundo debía estar oculto para él. Todo debía ser develado desde el inicio del mundo. Para que Felipe se informara, empezó a sacar libros a cuenta de Rosalía, pero las cuentas eran cada vez más extensas, y Rosalía debía trabajar 2 turnos para cubrir los gastos. Luego se le sacó un crédito en la librería Aguilar, en la librería Ross y otras. Los libros se los devoraba, se leía uno por noche. De allí que le llevó más de 20 años informarse de todo. En esos años ya habían tenido varias fugas por la persecución del siniestro, y a cada lado donde iban debían empacar los libros, que eran el tesoro y la vida de Felipe. Rosalía tuvo que vender el caserón que le había dejado en vida su suegro. Luego fue a cobrar la pensión a Buenos Aires. Estuvo 6 meses en pensión. De allí se trasladó a Jujuy a buscar a Felipe, que estaba trabajando hacía 2 años. Paró un mes en un hotel. Felipe se fue a la Antártida y ella se quedó 1 año y medio viviendo en un departamento en Buenos Aires. Fueron los 2 a Jujuy, Felipe a trabajar y Rosalía empezó a estudiar en un instituto privado de enseñanza a nivel primario, secundario y terciario, más el bachillerato para adultos, cursos con salida laboral, cursos de apoyo en todas las materias, cursos de dibujo técnico, radio y televisión, computación, mecánica del automotor, afinación de motores. Para las damas, corte y confección, tejido a máquina a crochet, a 2 agujas, aparte secretariado comercial, dactilografía, inglés, francés. En total, tenía 1000 alumnos, 23 profesores, la mayoría ingenieros. Aparte, Felipe tenía 3 cátedras en el colegio Champañán, de Jujuy a Rosario, de Rosario a Córdoba, primero 3 meses en hotel, luego 3 años en departamento, de allá a Buenos Aires 3 meses en hotel, 3 años en departamento. Esos traslados eran debido a las fugas o a las persecuciones del siniestro, siempre escapando. 5 veces dejó el recinto que ocupaba totalmente amoblado. Pero lo cómico de todo eso, y de tantas fugas, fue todo lo que aprendieron. Se reían de todas sus experiencias. De otra forma, no hubiesen estado preparados para el despegue, ya que estaban desprendidos de todo. No estaban aferrados a nada en esta tierra. Así son de pícaros los extraterrestres. Dicha preparación no constaba solamente del desprendimiento material, un detalle que se debe exponer, ya que es poco menos que el caso de Felipe. Es Bruce Lee. Lo enviaron a la Tierra a cumplir una misión, enseñar una técnica y luego debía regresar, y a la mayoría le ocurre lo mismo. Pero llegan y conforman una familia, y luego regresar se vuelve todo un drama. Por eso Felipe y Rosalía debían someterse a un entrenamiento que consistía en romper con los vínculos familiares y con los vínculos sociales o amistades. Como punto primero y principal, no mantener relaciones sexuales. De allí que Felipe no se casó, y mucho menos dejó hijos. Hay muchos que han venido a cumplir una misión y desertan. Lo más cómico y recómico o siniestro, depende del gusto del consumidor, fue que cuando ya estaban desprendidos de todo, iban a saludar a la gente para de alguna manera justificar su salida de forma intempestiva. ¿Y cuál no sería la sorpresa de ambos? Que en todos los lugares les habían guardado todo, y bien embalado. Eso fue la caose, lo insólito, lo dramático. Rosalía y Felipe se miraban y no podían hacer otra cosa que echarse a reír, y a pensar qué harían para guardar las cosas. Tuvieron que alquilar un depósito. Juntaron como 5 baterías y vajillas. Felipe juntó como 8 trajes, infinidad de pantalones, pullovers, conjuntos, y Rosalía tenía de 5 a 8 tapados, sin contar vestidos, trajecitos, etcétera, etcétera. En fin, Rosalía vivió comprando y regalando hasta el hartazgo. Claro que así como encontraron gente honesta y decente, en la misma medida encontraron gente codiciosa, miserable y envidiosa.
Estos últimos se delataban solos. Cuando debían escapar, les pedían guardar alguna documentación, y en cambio se la sustraían. Eso les ocurrió en 4 oportunidades, hasta que escarmentaron y comprobaron que los extras la preservaban y volvían a reír, porque sabían que todo era maquinado por los extraterrestres, para ponerlos a prueba, y decían cómo se deben estar regocijando al ver qué frágil es la honestidad de la gente. Dura lo que el carnaval, la promesa de la gente en los momentos dramáticos, cómo fingen, y si los pusieron a prueba para darles una lección, sí la aprendieron. Quedaron entrenados para cualquier olímpico. Rosalía vivía mortificando a Felipe porque los extraterrestres la presionaban para que él empezara a escribir, y para rematarla con una burla o cargada entre comillas. Hasta que un buen día Felipe le dice: Pero vieja, ¿vos sabés lo que me estás pidiendo? Cuando lo escriba me llevan. Rosalía, un poco incrédula, como para no aceptarlo o hacerse la desentendida, le decía: ¿Pero qué te van a llevar? Si para cosas inservibles ya tienen un montón. A todo esto Felipe ya había escrito 9 libros, y Rosalía le decía: ¿Por qué no les escribís el que quieren ellos? Y así después nos dejan en paz. ¿No ves qué ilusa que sos? Lo estoy haciendo para retardar el libro. Cuando se los escriba me llevan. Pero si es eso lo que vos querés, para que te dejen tranquila, después no te vayas a quejar. Si lo que querés es librarte de mí, es otra cosa. Pero después, no vayas a llorar. Felipe no podía ver llorar a Rosalía, no lo soportaba, ni se lo permitía. Era por los años que la vio llorar junto a su marido, y a la impotencia de no poder hacer nada, ya que cuando la golpeaba, y como nunca le dijo mamá, ya que la suegra se lo tenía prohibido, él solo comenzó a decirle tata, cosa común en los chicos. Le es más fácil pronunciar tata que mamá. Cuando su marido le pegaba, Felipe se ponía a llorar y le decía: «A la tata no me pegues». Felipe escribió el libro y le dijo: «Vieja, lo terminé, prepárate». Le propuso a Rosalía ir a Luján y sacarse una foto y le dice: «Para que tengas de recuerdo cuando no esté». Todo siniestro. Así lo hicieron, pero al regreso se pelearon y la rompió, a lo que él dijo: «Guardalas, que después cuando no esté las vas a tener que pegar». Por supuesto que ella las pegó, pero no le coincidieron las partes. Él se debía estar riendo. Día a día era una incertidumbre, pero lo más insólito, descabellado y dramático fue que un día, bien de improviso, le ve a su hijo frente a ella, pero ese no era su hijo. Lo escupió inmediatamente en la cara, como buena siciliana, y le dijo: «Vos no sos mi hijo, no te conozco. ¡Fuera de mi casa!». Lo agarró del pelo, y él igual la tomó del pelo y le dijo: «¡Soltá!». Y él le dice: «Soltó vos primero». La cuestión es que ambos cayeron al suelo y rodaron prendidos del pelo, porque ninguno quería soltar. Y en eso Rosalía escucha la voz de Felipe que le grita: «¿Qué haces, vieja? ¿Te volviste loca?». La voz venía de arriba y ella le dice: «¿Cómo? ¿Vos estás arriba?». Y él le dice: «Sí, hace 3 meses». Rosalía: «¿Y cómo? ¿Y este?». Felipe: «Dejá ese gordo inmundo, mira que voy a hacer yo ese gordo. Me suplantaron para que no te volvás loca». El tema es que recién Rosalía se daba cuenta que ese nunca podría ser su hijo. Si era gordo, espantoso, se imaginó que debía ser algo a imagen y semejanza de su hijo, ya que la voz era la de Felipe, sus dichos, sus modos y modales, su rutina. Pero a pesar de todo, había algo que ella sospechaba. No tenía el mismo comportamiento. Notaba que actuaba robóticamente. Y claro, si funcionaba conectado un cordón umbilical a su hijo, en algo se asemejaría. Después de varios años de ocurrido ese teatro, Rosalía notaba que cuando se peleaba con Felipe, él enseguida iba a hacer las paces. En cambio, con ese, entre comillas, era Rosalía la que aflojaba, ya que pasaban los días y él no aflojaba, por lo cual se le hacía que ese clonado carecía de sentimientos, sensibilidad, que era automático de accionar. Lo soltó y la soltó, no hubo palabras. Así transcurrieron los meses. Rosalía sospechaba que al estar enterada ya no había razón de seguir con la farsa, pero le dijo: «Yo sé que te van a venir a buscar, pero me van a tener que venir a buscar a mí también». Así que no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Así es que se sentó en un sillón hamaca que le había dado Felipe, el cual siempre le decía:
Te voy a hacer un sillón como el de Holocausto. Un día se lo llevó pero tapizado en pana rosa. Se sentó a 2 metros de la puerta de su pieza. Él cerraba la puerta y Rosalía se la abría. Así estuvieron 2 días. Es lo que soportó sin dormir. Al tercer día tenía la certeza que era el día X. No supo en qué momento se durmió. Solo supo que se despertó de golpe y vio al clon en el suelo inconsciente. Corrió hacia donde él y lo encontró caliente todavía y empezó a gritar. ¡No me dejes acá! Le tomó la muñeca izquierda. Se la apretaba fuerte. Rosalía entonces a gritos llamó a la doctora Marcela Beltramo. En 3 minutos estuvo ahí. La doctora y su marido se lo llevaron al sanatorio Los Arroyos. Allí se le atendió y le extendieron el certificado de defunción de fallecimiento por enfermedad, paro cardíaco. La doctora, Laura Rodríguez. Declarante, Hugo Grieco. El día 25 de enero de 1996. La doctora Marcela Beltramo era doctora del sanatorio Los Arroyos y en el área de terapia intensiva hacía las guardias. La verdad es que Rosalía, así fuese ese clonado, no quería desprenderse de él, ya que era una extensión de su hijo. Los extraterrestres le habían indicado que debía hacer la parodia que se hace en la Tierra, llamar a un médico que extienda el certificado de defunción y que lo incinerara. Rosalía realizó todos los trámites terrestres en el cementerio municipal. O sea que a su hijo se lo habían llevado delante de sus narices, y al clonado igual. A Rosalía le producía angustia el tener que revisar el arsenal de papeles de su hijo, porque cada esquela tiene su época, y recordar lo que debió pasar él y ella en cada etapa era muy amargo, ya que se tenía que trasladar conscientemente a ese momento en que tuvo lugar el hecho, y veía entonces las ansias que tenía Felipe de publicar ese libro, tal vez porque sabía que el tiempo le estaba jugando en contra. A ella como argentina le chocaba tener que editar el libro de su hijo en el extranjero, no porque tuviese algo contra alguien. A pesar de todo, era ferviente y fanática de España, a la cual le escribió un poemazo, pensando participar con él en algún momento en un concurso, no esperando premio o mención alguna, solo deseaba expresar su sentir por España, ya que 4 inmorales no hacen ni son el pueblo de España. Igual que a la Argentina, no se la puede juzgar por unos cuantos revoltosos. Volviendo a la carta de su hijo, lo que le sorprendió a Rosalía era que esa carta estaba enviada por ella misma, al aviso del periódico, y recién se enteraba. De haberlo sabido antes, el libro de Felipe hubiese estado listo mucho antes. La carta decía lo siguiente. Rosario, 23 de agosto de 1994. Señores American International Publisher, USA. En mi condición de vicepresidenta de la editorial Kraken, Sociedad Anónima de Argentina, me dirijo a ustedes en respuesta al aviso publicado en este país, por el cual convocan a autores de ficción o realidad. Pues bien, el caso es que nuestra firma está en posesión de los derechos de una novela inédita, escrita en lengua española, de autor argentino, cuya distribución y o posible edición podríamos hacer conjuntamente. Estimamos que puede ser de vuestro interés. Es evidente que aquí podría concluir la presente y aguardar sus noticias para continuar los pasos siguientes de cualquier negociación. Sin embargo, debo abusar de vuestra paciencia y extenderme en ciertos puntos sobre los cuales es imprescindible estar previamente de acuerdo a fin de evitar valiosas pérdidas de tiempo para ambas partes. En otras palabras, creo muy importante presentar de entrada ciertos aspectos referentes a la obra y a su autor, por los cuales ustedes tal vez decidan descartar esta oferta en el momento de conocerlos, y se eliminaría la tediosa tarea de leer o hacer leer inútilmente un libro extenso. Si coincidimos hasta aquí, pasaré a destacar lo más sobresaliente del asunto. Como primera cuestión, les informo que en estos días la editorial Kraken, Sociedad Anónima, se halla estudiando la posibilidad de publicar la novela en España. Lo hacemos luego de aguardar varios años el momento propicio y en coincidencia con la salida de vuestro aviso.
por lo que aguardaremos respuesta y le solicitamos discreción. Lo cierto es que pensábamos imprimirla aquí y exportar la tirada completa, dado que poseemos infraestructura suficiente, o bien llevar los originales allí y sacarla financiando nosotros mismos la impresión o en sociedad con alguna editorial local. Lo que no se nos ocurrió fue trabar relación con una empresa americana. La obra ya está mecanografiada, compuesta y diagramada con procesadores de texto profesionales. Vale decir, podemos ofrecer los originales láser e incluso, si se requiriera alguna modificación de composición a posteriori, como parte de un acuerdo entre editoriales. Estas aclaraciones no son menores, pues obedecen en parte al arreglo hecho con el autor, quien exige que su libro se edite en el extranjero, es decir, en otro país que no sea la Argentina, aunque acepta que lleguen ejemplares aquí desde afuera para su venta. El porqué de tan curiosa solicitud les quedará claro cuando sepan sobre el tema que trata la obra y a la luz de la última moda que viene de Oriente, de donde ya no se puede pontificar ex Oriente Lux, y que se ha hecho patente en los conocidos casos de los escritores Salman Rushdie y Taslima Nasrim, las posibles represalias, represión y persecuciones por motivos ideológicos. No obstante, aunque este libro no se mete con el islamismo, sí colisiona con otros factores de poder no menos fanáticos ni peligrosos, tales como algunos sectores particularmente violentos de la Iglesia Católica, deseosos de mantener en la oscuridad cuestiones históricas reprochables que se esclarecen en la novela, u otros sectores, esta vez judaicos, que intentarán impedir el descubrimiento de asuntos de la gran olla rabínica, e incluso sectores de los acérrimos enemigos de ambos, los nazis, que no querrán ver expuestos al público los más turbadores secretos de la doctrina interna de las SS, por ejemplo. De hecho, el autor fue amenazado de muerte por agentes nazis cuando hace unos años intentó publicar el libro y la información sobre su contenido llegó hasta ellos. De nada le valió aclarar que se trataba de una obra de ficción, una especulación histórica. El fanatismo no entiende de razones. Similar actitud represora adoptó la Iglesia, aunque operó de manera mucho más sutil según es su costumbre. Igual hicieron los israelitas, e inclusive se interesaron en la obra algunos servicios de inteligencia. En conclusión, el autor no evade las responsabilidades que deriven de la autoría, pero requiere la publicación fuera de la esfera jurídica argentina, sumamente intolerante en materia de libertad de prensa y sostenedora de leyes internas sobre censura ideológica que contradicen hasta el Pacto de San José de Costa Rica, del cual el país es suscriptor para al menos conservar un lugar en el mundo donde continuar viviendo. El libro está registrado en la Argentina desde 1987, año en que se acabó de escribir, pero llevó 5 años su redacción y no menos de 20 años de investigación en diversos campos, especialmente el histórico. Es bastante extenso, más de 1000 páginas, aunque expurgado al máximo, al leerlo se cae de inmediato en la cuenta de que no podría decirse lo mismo en menos espacio. A pesar de ello, se lo ha compuesto en un solo tomo, no transportable por cierto, con hojas tamaño carta. Al fin y al cabo, todos estos datos no parecen exagerados, luego de conocer el último bodrio con que nos castigó Norman Mailer, después de 7 años de escribir e investigar miles de documentos sobre un tema tan remanido como las actividades ilegales de la CIA, para arribar a conclusiones que ya todo el mundo conocía. Creemos
y quizás parezca apresurado emitir nuestro juicio antes de que lo hayan leído y calificado, que se trata de una obra maestra de la literatura universal. Esto debo afirmarlo de todos modos para explicar cómo, a pesar de los riesgos citados, nos decidimos a imprimirlo. Por último, trataremos ahora de hacer lo imposible, esto es, resumir en unas líneas el argumento de esta obra monumental. La columna vertebral del argumento es la historia de una familia, o mejor, de un linaje, la Casa de Tarsis, a la que el autor declara descendientes de obscuros ancestros atlantes y a la que sitúa en principio en Iberia alrededor de 3000 años atrás. La novela se va vertebrando fundamentalmente en torno de dicha familia, desde la noche de los tiempos hasta nuestros días, recurso literario que le permite descifrar mitos prehistóricos y luego la historia misma, echando mano de asombrosos conocimientos puntuales sobre las distintas épocas y acontecimientos de la humanidad. El estilo no es fácilmente encuadrable, aunque se le puede vincular en todo con el denominado realismo fantástico latinoamericano. Se va escalando así en una realidad oculta, casi inexplorada de la existencia humana, y se acaba obteniendo la perspectiva necesaria para una interpretación diferente, inquietante y turbadora de la historia. Una interpretación al principio apenas sugerida, pero al final firmemente demostrada, como la tesis de un teorema matemático, a la que el lector le costará rebatir, en parte debido a la maestría con que se elaboró la trama y en parte importante a causa de la erudición de la información con la que el autor sostiene los hechos narrados. Porque esa familia, la Casa de Tarsis, es poseedora desde el comienzo de un secreto mortal, secreto que les acarrean persecuciones milenarias, tanto a ellos como a otros linajes semejantes, que supone en el fondo un enfrentamiento metafísico en otra esfera, en el mundo de los dioses, pero aquí, en el mundo de los hombres, explica muchísimos de los enfrentamientos aparentemente inexplicables, de otro modo, que ha protagonizado la humanidad y que tendrían su origen en un plano trascendente del ser, plano e historia primordial, mítica, que el hombre ignora o ha olvidado hace milenios, pero que, y he aquí lo inquietante y turbador, pueden ser hoy recordados apelando a determinadas claves que se mencionan en la novela, y más inquietante y turbador aún, existirían en todas las sociedades, culturas y épocas de la humanidad, linajes como el de la Casa de Tarsis, que no solo conocen la verdad de las verdades, sino que son capaces de vivir de acuerdo a reglas del todo ajena a las costumbres del mundo, y que se enfrentan en todo momento y luchan encarnizadamente con otros linajes que sostienen el conocimiento opuesto. Lo más increíble y aterrador de semejante tesis es que ninguna religión o sistema filosófico o doctrina conocida trasunta de algún modo la verdad del enfrentamiento metafísico, quedando el hombre común, el que cree en los dogmas de alguna religión o conoce algún sistema filosófico o practica alguna doctrina, simplemente afuera del inevitable y permanente juego metafísico, en medio del fuego cruzado de una batalla secreta a la que no puede ni podrá acceder o tan siquiera conocer jamás. Naturalmente, la historia contemporánea, hasta los hechos políticos de más reciente actualidad, resultan aclarados en dicho contexto, generando una inaudita perplejidad en el lector, acaso el mayor logro de la obra. Y este efecto
no solo es producto de la capacidad literaria del autor o de la perfección de la trama argumental, sino también, como dijimos, del aporte impresionante de información veraz y a menudo desconocida, pero comprobable, que salpica toda la obra. Por ejemplo, y para muestra basta un botón, basta advertir que en el curso de las investigaciones que constituyen la trama de este libro, el autor tuvo la oportunidad de penetrar en muchas sociedades secretas realmente herméticas y de visitar sitios generalmente imposibles para los no iniciados. Así, cuando relata episodios ocurridos en el marco del ocultismo nazi, recurre a la fuente indiscutible de numerosos jerarcas nazis que estaban o están ocultos en Sudamérica, y a quienes él supo hallar y lograr que le confíen no pocos secretos. Tal es el caso del coronel SS Ludovico von Grossen, integrante de la expedición al Tíbet enviada por Hitler, y a quien el autor conoció personalmente en un refugio inexpugnable en la cordillera de los Andes. Los pormenores y objetivos de aquella expedición a Bután se narran por primera vez en esta novela. Y así mucho más. Lo mismo con sociedades secretas verdaderas, que existen desde hace siglos dentro de la Iglesia Católica, como también la descripción de ignotos grupos que adscriben a muy secretos aspectos de la doctrina rabínica, o innumerables hilos ocultos de poder que integran la realidad invisible del poder mundial bajo la aparente realidad oficial, realidad invisible que es tal vez más real que la realidad visible que se nos muestra a diario para el consumo de nuestra tranquilidad. No me extenderé más en la síntesis. Esperamos haber brindado un panorama general, muy general, de la novela cuyo título es El misterio de la sabiduría hiperbórea. Y por haber abusado de vuestro tiempo, nos disculpamos. Solo haremos una última aclaración en caso de que se decidiesen a leerla. No se trata de una novela nazi o antisemita, ni anticatólica, ni anticelta, ni gibelina, ni antijaponesa, ni pro-china, ni cualquiera sea el rótulo que inspire en algún momento el realismo o la crudeza de la narración, o el que parezca que el autor está identificado con tal o cual personaje. Sé que es obvio aclararlo a ustedes, pero una novela es una obra de ficción, desde las que escribiera Shakespeare hasta la del Marqués de Sade, y esta en particular no es antinada, empero creemos oportuno recordar una cita de Lanza del Basto, la que extraje de la carta-respuesta a Jacques Maritain, que se publica como prólogo de la novela Judas. En esta carta, el escritor francés, que pareciera durante la narración tomar partido por Judas y estar por lo tanto contra Jesús, dice: claro está que un libro como Judas es una trampa, pero una trampa de la que hay que soltarse para comprender su resorte. El autor no puede mostrar el resorte, pues en ese caso su trampa no sería una trampa, ni su libro un libro. Hasta aquí Lanza del Basto, pero el mismo concepto reclamamos para El misterio de la sabiduría hiperbórea. Habría que leerla con la mente atenta. Por lo menos ustedes, estimados colegas, no debieran caer en la trampa montada por el novelista. El siguiente paso será que ustedes evalúen la obra. Luego podremos hablar de negocios. En este sentido, aclaramos que estamos abiertos para encarar cualquier tipo de trato con ustedes, el que sea más conveniente para ambas partes, desde la asociación para la edición conjunta hasta cederles solo la distribución en mercados internacionales
que manifiestan poseer en el aviso publicitario. Deben saber además que aguardamos varios años a que se produjera una situación mundial favorable para la publicación de una obra tan especial como esta. Y ese momento ha llegado ahora, especialmente en Europa. Al leerla, comprenderán que este libro es para Europa en primer lugar, comenzando por España. Allí existen múltiples factores que han creado un clímax especial para generar potenciales lectores, tales como la realidad de la Unión Europea, la desintegración de la URSS, los skinheads, la crisis de la Iglesia Católica, la conversión de Lady Di al catolicismo y la aparición de un infante anglo-católico, quizás futuro rey de Europa más allá del 2000, el posible ascenso de Zhirinovsky al gobierno de Rusia, el consecuente rearme ruso y la así posible conversión de las Fuerzas Armadas rusas en Fuerzas Armadas de Europa, con la anuencia de Alemania, que abandonaría definitivamente su rol militar tradicional de gendarme europeo, la constitución de una temible potencia mundial islámica, la retirada de Estados Unidos de Europa, etc. Todos hechos inverosímiles e imprevisibles. Hace apenas 7 años cuando se escribió la novela, pero que hoy obligan a un esfuerzo de imaginación apreciable para hallar respuestas sobre el futuro cercano, respuestas que justamente en la novela brotan en cada página, como agua de manantial. Por eso creemos que, al menos en Europa, este libro será un best-seller. Así pues, sin más, y en la seguridad de que cualquier duda o inquietud nos será consultada con confianza, aprovecho la presente para saludar a ustedes muy atentamente. La Antártida espera que María difunda la revelación de los extraterrestres, sobre todo el patrimonio de la Argentina, a sus hijos. Comenzaremos relatando que en el año 1973 los extraterrestres le ordenaron a Rosalía que comprara en la inmobiliaria Vinelli una manzana de tierra en una colina, en el lago de Plata Huechulazquén, provincia de Neuquén. Como era temporada de vacaciones y turismo, en esa fecha Vinelli realizó un remate de esas tierras. Concurrió gente de todo el mundo a dicho remate, gente que no sabía ni el idioma, de otras nacionalidades, de otras etnias, o sea, gente linda. A lo que Felipe dijo: ¿para qué quieres una manzana? ¿No te basta con un lote? En ese entonces, Felipe estaba por partir hacia la Antártida, y Rosalía no podía explicarle nada, ya que ella tampoco sabía de qué se trataba. Canceló el lote de tierra mensualmente, abonó amojonamiento y demás complementos, referidos en el boleto de venta de la inmobiliaria Vinelli. En el año de 1999, los extraterrestres la instan a que viaje antes del 2000, respondiéndoles ella que únicamente iría si iba acompañada de su abogado y de un amigo de su hijo. Los extras aceptaron. Recaudó Rosalía el dinero para cubrir los gastos de los 3, y buen viaje. Al conocer el terreno que había adquirido, la sorpresa de Rosalía fue enorme. Se trataba de una extensa llanura, su manzana, como estipulaba en el documento de compra y venta. Estaba al pie del volcán Lanín, frente al lago Huechulazquén. No se perfilaba ni un árbol. No se divisaba un alma de norte a sur, ni de este a oeste. Nada de nada. El abogado se quedó contemplando el lago embelesado. El amigo de su hijo, Roberto, trepó la colina. Rosalía lo siguió de inmediato, pero el piso se veía como si, en alguna ocasión, el volcán hizo erupción. No era firme, y se le hundieron los pies hasta los tobillos, cayéndose de bruces. El abogado presuroso la ayudó a incorporarse. De más está decir que no pudo subir. Subió solo Roberto y le dice a Rosalía: en esta tierra ha caído un aerolito. Es una grieta inmensa. No se ve ni el fondo. Entonces, como Rosalía llevaba una cruz colgada de su cuello, que le había regalado el padre Eusebio, confesor de Mussolini, se la sacó y le dijo: ponela en la grieta, que nadie ose poner los pies en mi tierra.
A todo esto, el abogado seguía ensimismado observando el lago. Los extraterrestres, a pesar de las protestas de Rosalía, por estar el terreno en medio de la nada, lo precisaban así. Ya de regreso, el abogado echó de menos la cruz en el cuello de Rosalía, a lo cual ella respondió: Recién me doy cuenta. Se me habrá caído cuando me resbalé en la colina. Rosalía se entera después que 2 jóvenes habían escalado el volcán Lanín, falleciendo los 2. La desgracia ocurrió en su terreno, y eso le causó una gran congoja hasta el día de hoy. La penaba mucho el tema. Respecto a Vinelli, la firma que vendió el terreno, se enteró Rosalía por el periódico que al propietario lo levantó un auto por los aires, matándolo en el acto. Al señor que hizo la venta del terreno, el cual era militar retirado, falleció de un infarto. Al escribano que le hizo el poder, Juan Albo, murió también de un infarto. Rosalía ya no quería escribir ni una sola línea de este relato, sin que se lo ordenaran. Detrás de ella había tantos cadáveres que le espantaba, y no quería que otra persona más muriera a causa de ella. Hacía ya 30 años que le hicieron comprar esas tierras. Necesitaban todo listo para el 2002.